Hola, buenas tardes y bienvenidos a las clases de Néstor. Chicos, este video que voy a preparar para ustedes hoy es un video de un ejercicio que hice en quinto año sociales. Va a ser también para ellos y también va a ser para cada uno de los quintos años. ¿Por qué lo voy a hacer? Primero porque nosotros en un video que les pasé estos días vimos un ejercicio de fuerzas coplanares, o sea, fuerzas que están en un plano, sobre la carga que tenemos en el extremo inferior izquierdo, ¿sí? Hoy también vamos a ver un ejercicio, yo lo dejé planteado para la próxima semana, un ejercicio donde tengamos que sacar la fuerza resultante sobre una carga que esté en uno de los extremos que no sea común a la vertical y a la horizontal, ¿sí? Entonces, para repasar un poquitito todo esto, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Para sacar las fuerzas de tipo coplanares, yo les había comentado en un video que les pasé de clases de Néstor, lo siguiente. Ustedes hasta ahora vieron, conmigo y la gente de sociales con Alejandra, que vimos fuerzas que son de tipos colineales. En este caso, como las fuerzas no están en una línea, ¿sí? En el mismo sentido, perdón, en la misma dirección, dirección horizontal o dirección vertical, lo vamos a tener en diferentes sentidos. Entonces, vamos a tener fuerzas que van a estar en el eje horizontal y en el eje vertical. Va a tener una fuerza en X y va a tener una fuerza en Y. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros vamos a necesitar sacar la fuerza resultante, y para sacar la fuerza resultante lo que vamos a utilizar es el método del paralelogramo. ¿En qué consiste el método del paralelogramo? Bueno, el método del paralelogramo consiste en lo siguiente, en trasladar las fuerzas, la fuerza horizontal y la vertical, a una fuerza que sea proyectada horizontalmente hacia arriba o hacia abajo, y una fuerza proyectada de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí? ¿Para qué? Para poder obtener la fuerza resultante que va desde el origen de las fuerzas originales hasta el extremo de la proyectada. ¿Qué es lo que ocurre con esto? El método de paralelogramo es un método gráfico para resolver este tipo de fuerzas. Se puede armar un sistema de método del paralelogramo para infinitas fuerzas. El tema es que vas a tener que ir armando con la resultante de esta una fuerza más y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que vamos a hacer es cómo determinar la fuerza resultante en el plano con una fuerza horizontal y con una fuerza vertical. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy simple. Vamos a tener un triángulo donde van a tener la fuerza resultante, la fuerza en X y la fuerza en Y. Y esto va a tener un ángulo alfa, ¿ok? Entonces, ustedes saben que eso es un triángulo rectángulo, y para poder hallar la fuerza resultante sin tener el ángulo, como es un triángulo rectángulo, van a poder usar Pitágoras y van a decir que la fuerza resultante es igual a la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y, todo esto al cuadrado, raíz. Y con eso van a sacar la fuerza resultante. El tema se complica cuando tenemos que calcular el ángulo, ¿sí? El ángulo lo vamos a sacar de la siguiente manera. Lo vamos a sacar con la tangente del ángulo alfa. Ustedes saben que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, vamos a buscar en este triángulo quién es el cateto opuesto, que sería f de y. Y el cateto adyacente va a ser f de x. ¿Sí?
Entonces, pero a mí como me está pidiendo el ángulo y no la tangente, lo que vamos a hacer es pasar la tangente para el otro lado como arco tangente. De f de y sobre f de x. Y ahí tenemos la manera que vamos a sacar el ángulo que recibe el nombre de ángulo de la fuerza resultante o ángulo director de del vector, sería del vector fuerza resultante. Yo les contaba hoy a la burbuja de quintos sociales que esto se puede hacer de una manera mucho más simple con algo que se llama producto de vectorial de vectores, ¿sí? Obviamente. Pero lo que pasa es que hay que enseñarles a ustedes todo lo que tiene que ver con suma y resta de vectores, con multiplicación de vectores, con división de vectores, un montón de cosas. Y viene el producto vectorial, viene el producto, perdón, esto es el producto escalar de vectores, producto vectorial de vectores, o sea, es todo un tema, el tema de vectores, y directamente lo que yo utilizo es trigonometría. Bueno, vamos a ir viendo en cada caso los casos que van a tener ustedes para poder resolver el ángulo director. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver en trigonometría que si tienen una circunferencia trigonométrica, la tangente del ángulo va a tener, en el primer cuadrante, va a tener un valor de tipo positivo. En el segundo cuadrante va a tener un valor negativo, en el tercero va a tener un valor positivo y en el cuarto va a tener un valor negativo. Dependiendo de lo que te dé la calculadora y dependiendo de la ubicación de la fuerza resultante, ahí vamos a determinar exactamente el ángulo del vector director, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir viendo con cada caso, ¿ok? Bien, entonces, vamos a arrancar el ejercicio de física. Se arranca como cualquier ejercicio de fuerza eléctrica. Te vas a parar en la carga, en este caso sería la carga 2, y te vas a preguntar, ¿qué le hace la carga 1 a la carga 2? La va a atraer. La va a atraer. Por lo tanto, esta va a ser la fuerza que haga la carga 1 sobre la carga 2. ¿Qué le va a hacer la fuerza 3? La fuerza 3 también la va a atraer. Por lo tanto, vamos a tener un vector que va a ser la fuerza 3 sobre 2. ¿Bien? Y recordemos que nosotros habíamos dicho, en la mayoría de los ejercicios que vimos de dinámica, que si yo elijo un sistema de referencia vectorial, en lo posible que sea positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a sacar cuánto vale la fuerza resultante en X y cuánto va a valer la fuerza resultante en Y. Porque acá tenemos una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Entonces, la fuerza resultante en X va a ser igual a fuerza 3,2. Y la fuerza 3,2 va a ser igual a la constante K por la carga 3 por la carga 2 dividido la distancia entre 3 y 2, todo esto al cuadrado. Ahora voy a reemplazar y voy a decir que la constante K es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. La K3, la Q3, es la carga 3, es de 4 microcoulomb, o sea, 4 por 10 a la menos 6 coulomb. La carga 2 es
menos 5 microcoulomb, pero recuerden que ustedes no tienen que usar el valor negativo, tienen que usar el valor positivo. Por lo tanto, acá lo que van a poner es 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y van a dividir por la distancia 3,2, que sería 0,03 metros, todo esto al cuadrado. Luego, coulomb por coulomb es coulomb cuadrado, se va a simplificar con el coulomb cuadrado. Y luego lo que van a hacer es calcular el numerador, que sería 9 por 10 a la 9, multiplicado por 4 por 10 a la menos 6, por 5 por 10 a la menos 6. Y esto te va a dar 0,18. 0,18 newton por metro cuadrado. Y en el denominador 0,03 metros al cuadrado va a ser 9 por 10 a la menos 4 metro cuadrado. Metro cuadrado con metro cuadrado se te va y te va a terminar dando dividido 9 por 10 a la menos 4, 200 newton. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a la fuerza resultante en I. La fuerza resultante en I va a ser la fuerza 1,2, que va a ser igual al valor de K por la carga 1 por la carga 2, dividido la distancia entre 1 y 2, todo esto al cuadrado. Voy a reemplazar y voy a tener 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, todo esto dividido coulomb al cuadrado, multiplicado por Q1. Q1 es 3 microcoulomb, 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Q2 va a ser 5 microcoulomb, recordad que va el número positivo, 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la distancia 1,2 va a ser 0,02 metros, todo esto al cuadrado. Bien, 9 por 10 a la 9 multiplicado por 3 por 10 a la menos 6 multiplicado por 5 por 10 a la menos 6, esto me va a dar 0,135 newton por metro cuadrado. Recordad que coulomb con coulomb se te va con el coulomb cuadrado. Y 0,02 es 4 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado, que se simplifica y ya lo tenemos ahí. Dividido 4 por 10 a la menos 4, y esto te va a dar 337,5 newton. Bien, hasta acá tenemos que la fuerza en I vale 337,5 newton y la fuerza en X vale 200 newton. Yo ya dibujé vectorialmente cómo quedarían los dos resultantes, ¿sí? Recordad que nosotros vamos a utilizar la regla del paralelogramo, y ahí tenemos nuestra fuerza resultante. Nosotros tenemos que sacar ese ángulo alfa, que si nos ponemos a pensar un poquitito y tenemos la circunferencia trigonométrica, se encuentra en el primer cuadrante la resultante, ¿sí? Esas son las cosas que vos tenés que tener en cuenta, o sea, ¿en qué cuadrante me cae el ángulo director de la fuerza resultante? ¿Ok? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, vos tomás el 0 y vas barriendo hasta que llegues a el valor del ángulo de la fuerza resultante, hasta la fuerza resultante, y ese es el ángulo que tenés que tener en cuenta. Bueno, para calcular la fuerza resultante, recordad que lo que tenemos que usar es Pitágoras. El valor de la fuerza resultante va a ser igual a la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado. También tenés que tener en cuenta que el valor de la fuerza resultante, así esté para arriba o para abajo, te va a dar positivo. ¿Por qué? Porque los valores, nosotros vamos a tomar lo que sería el módulo
de la fuerza resultante. No vamos a tomar si es positivo o negativo el valor de la resultante. Lo que te va a decir si es positivo o negativo es el ángulo con el cual se está moviendo ese vector. Bien, entonces reemplazo. Fuerza resultante en X es 200 newton, todo esto va a estar al cuadrado, más 337,5 newton, 337,5 newton, todo esto al cuadrado. Y ahí tengo la raíz. Bien, entonces, esto me va a terminar dando un valor de esto al cuadrado, 337,5 al cuadrado, más 200 al cuadrado, me da 153.906 newton al cuadrado, le hago la raíz a eso y me da 392 newton. La fuerza resultante es de 392 newton. Bien, ahora vamos a sacar el ángulo alfa. Y el ángulo alfa es con el arco tangente de la fuerza resultante en X, perdón, en Y, dividido la fuerza resultante en X. O sea, esto va a ser igual a el arco tangente de 337,5 newton dividido 200 newton. Newton con Newton se te va. 337,5 dividido 200 me va a dar 1,6875. O sea, esto va a ser igual a el arco tangente de 1,6875. Y esto sería igual shift tangente. Recuerda que para sacar el arco tangente tenés que hacer shift tangente y el valorcito ese que está ahí, y esto me va a dar 59,3 grados. Importantísimo es saber de que este ángulo tiene que coincidir con el ángulo que estamos midiendo. Como este ángulo está en el primer cuadrante de la circunferencia trigonométrica y el primer cuadrante va entre 0 y 90 grados, este es el ángulo director de la fuerza resultante. Si le hubiera dado otro ángulo en otro cuadrante, bueno, tendríamos que convertirlo al cuadrante ese que tendría que ser el del valor del ángulo. ¿Sí? Bien, esa sería la primera parte del ejercicio. Para la segunda parte del ejercicio, primero, antes de resolverlo, tenemos que hacer un par de cálculos. Uno es, ¿cuál es la longitud? Si yo no te doy el valor, el ejercicio, o yo no te doy el valor de la longitud que va entre la carga 1 y la carga 3, hay que calcularlo. Y también lo que vamos a tener que calcular es el ángulo este que tenemos acá, que va a ser el que va a estar sobre la carga 3. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Trigonometría, no hay otra. Entonces, si tenemos que calcular esta distancia y tenemos que calcular este ángulo, ese ángulo que está ahí, lo que podemos usar es Pitágoras, porque este es un triángulo rectángulo, para poder sacar la hipotenusa o la distancia. O sea, la distancia va a ser igual a la raíz de 0,02 metros, todo esto al cuadrado, más la raíz de 0,03 metros, todo esto al cuadrado, sumado. Y esto me va a dar 4 por 10 a la menos 4, más 9 por 10 a la menos 4, la raíz de esto es 0, la distancia va a ser igual a 0,0361 metros. Esto va a ser 0,0361 metros. Bien, una vez que tenemos eso, tenemos que sacar ese ángulo. ¿Y cómo lo vas a sacar?
y lo puedes sacar con el seno, con el coseno o con la tangente, con lo que vos quieras. Yo lo que voy a usar es el seno, que recordad que es el cateto opuesto al ángulo dividido la hipotenusa. Entonces, el seno de alfa va a ser igual al opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es 0,02 metros. La hipotenusa es lo que acabamos de sacar, 0,0361 metros. Metro con metro se me va. 0,02 dividido 0,0361 me va a dar 0,554. Pero como a mí me están pidiendo el ángulo y no el seno, lo que vamos a usar es la inversa, que sería el arco seno. El arco seno de 0,554 va a ser igual al ángulo alfa. Entonces apretás Shift seno, el resultado anterior, y te va a dar 33,6 grados. Ese es el ángulo que vas a tener en cuenta. Bueno, una vez que tenés todo eso, lo que va a haber que hacer es pararse sobre la carga. Que carga Q3. Entonces, ponemos Q3 y miramos que la carga 2 a Q3 la está trayendo. Entonces va a venir de este lado. Esa va a ser la fuerza que haga 2 sobre 3. Y vamos a tener, y acá viene el gran problema, la fuerza 1 a 3 la repele, o sea que la carga, la fuerza va a ir para acá. Esta va a ser la fuerza que haga la carga 1 sobre la carga 3. Bien, vamos a armar un pequeño eje cartesiano para que vos veas los ángulos. Porque acá no tenemos, si bien tenemos un horizontal, este es oblicuo, no es ni horizontal ni vertical. Por lo tanto, voy a armar un eje cartesiano donde voy a tener en cuenta que el angulito este, dijimos que vale 33,6. El ángulo, perdón, si proyecto este vector, ese ángulo es 33,6. Si proyecto el vector 3, fuerza 1, 3 para arriba, este era el ángulo 33,6, que es este ángulo. Por lo tanto, por opuesto por el vértice, este ángulo también va a ser 33,6 grados. ¿Y qué pasa con eso? Y bueno, con eso vos vas a tener, mirá, una fuerza 1,3 en I y una fuerza 1,3 en X. O sea, te va a terminar quedando un triangulito de este estilo. Esta va a ser fuerza 1,3 en X, este va a ser el ángulo alfa, y esta va a ser fuerza 1,3 en Y, y esta va a ser fuerza 1,3. Ahora, ¿te acordás de tiro oblicuo? ¿Te acordás de la fuerza peso que descomponíamos los vectores? Bueno, acá vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Entonces, para sacar fuerza 1,3 en X, fíjate que es el cateto adyacente, por lo tanto vamos a usar el coseno. O sea, fuerza 1,3 en X es lo mismo que fuerza 1,3 por el coseno del ángulo alfa. La fuerza 1,3 en Y va a ser también la fuerza 1,3, pero con el seno. Entonces, reglita. Para calcular las fuerzas en X, fuerzas
en X vas a usar siempre el coseno de alfa. El coseno de la fuerza con la horizontal. Para sacar las fuerzas en Y vas a usar el seno de alfa. Esto es lo mismo cuando hacíamos tiro oblicuo y descomponíamos la velocidad en X y velocidad en Y. Bueno, usábamos el seno y el coseno. Bueno, acá es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, vamos a, ahora sí, resolver mi sugerencia. Mi sugerencia es resolver cuánto vale fuerza 2,3, cuánto vale fuerza 1,3. Vamos primero con la fuerza 1,3, que es la más complicada. La fuerza 1,3 va a ser igual a la constante K por la carga 1 por la carga 3 dividido la distancia entre 1 y 3, todo esto al cuadrado. K es 9 por 10 a la 9. Newton por metro cuadrado, todo esto sobre Coulomb al cuadrado. Q1 para nosotros va a ser 3 microcoulomb. 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Q3 va a ser 4 microcoulomb, o sea 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Y todo esto dividido por distancia 1,3, que es 0,0361 metros, todo esto al cuadrado. Bien, entonces 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 6, esto me va a dar 0,108. 0,108. Coulomb por Coulomb es Coulomb cuadrado, dividido Coulomb cuadrado, se me va. Y esto me queda Newton por metro cuadrado. Todo esto dividido. 0,0361, todo esto al cuadrado, va a ser 1,3 por 10 a la menos 3 metro cuadrado. Metro cuadrado con metro cuadrado se va. 0,108 dividido 1,3 por 10 a la menos 3 me da 83,07. Pero recordá que acá tenés fuerza 1,3 en X y fuerza 1,3 en Y. Por lo tanto, fuerza 1,3 en X va a ser igual a 83,07 newton, porque es la fuerza 1,3, por el coseno del ángulo que sacamos acá, que dijimos que es 33,6. Perdón, disculpen, me equivoqué. Ese vale 33,6, pero nosotros lo que vamos a tener que sacar es el angulito este. El angulito ese, por lo tanto sería el coseno de 360 grados menos 33,6 grados. Entonces, 83,07 multiplicado por el coseno de 360 menos 33,7, 33,6, te me va a dar 69,2 newton. 69,2 newton. Y fíjense una cosa, el valor que me dio es positivo y el vector fuerza en X va en el sentido positivo, así que lo hice bien. Voy con fuerza 1,3 en Y. Esto va a ser 83,07 newton multiplicado por el seno de 360 grados menos 33,6 grados. Y esto me va a dar, me tiene que dar negativo. ¿Por qué? Porque fíjate que fuerza 1,3 en Y va hacia abajo. ¿Ok? Entonces 83,07 multiplicado por el seno de 360 menos 33,6. Y esto me da menos 45 sería 0 newton. Dio negativo,
Perfecto, va hacia abajo. Y ahora me está faltando la fuerza 2,3. Y la fuerza 2,3, si yo tengo en cuenta, hay dos maneras de mirarlo. O digo, a ver, este ángulo hasta la fuerza 2,3 es 180 grados. O la otra que puedo mirar es decir, bueno, esto va para aquel lado y yo sé que todo lo que va para la izquierda es negativo. Yo sugeriría, a partir de este ejercicio, que ustedes miren cuál es el ángulo y lo determinen con el seno o el coseno, dependiendo si está en el eje horizontal o si está en el eje vertical. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es la fuerza 2,3 la voy a multiplicar por el coseno de 180 grados. ¿Y esto cómo sería? Ustedes saben que esto me va a dar menos 1. Entonces, fuerza 2,3 va a ser el menos del menos 1 multiplicado por la constante de Coulomb, por la carga 2, por la carga 3, dividido la distancia 2 con 3. Y esto sería 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, todo esto dividido, Coulomb al cuadrado, acá va al cuadrado también. Q2 es 5 microcoulomb, 5 por 10 a la menos 6 coulomb. La carga Q3 es 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Y todo esto dividido, la distancia entre 2 y 3, que es 0,03 metros, todo esto al cuadrado. Esto ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, nada más que lo que tenemos que tener en cuenta acá es el valor negativo, ¿sí? Y 9 por 10 a la 9 multiplicado por 5 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 6 me da 0,18. Dividido, acuérdate que Coulomb con Coulomb y Coulomb se te va, y la fuerza 2,3 va a ser igual a menos, esto dividido por 3 por 10 a la menos 4, 0,18 dividido 3 por 10 a la menos 4, que sería 0,9 por 10 a la menos 4, 9 por 10 a la menos 4 me va a dar 200 newton. Bien, hecho esto, lo que tenemos que sacar es la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y. Yo ya copié todos los resultados y aclaré que la fuerza 2,3 estaba en X. Por lo tanto, la fuerza resultante en X va a ser igual a 69,2 newton menos 200 newton. Y esto me va a terminar dando 130,8 menos 130,8 newton. Y la fuerza resultante en Y es solamente fuerza 1,3 en Y. Fuerza resultante en Y va a ser igual a menos 46 newton. Bien. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tenemos que determinar en qué cuadrante se encuentra esto. Los dos son negativos. Y entonces, si los dos son negativos, uno va a ir hacia abajo, que va a ser la fuerza resultante en Y, y otro que va a tener un módulo más grande va a ser la fuerza resultante en X, que también es negativo. Armamos el paralelogramo. Esta va a ser la fuerza resultante. Esa va a ser la fuerza resultante. Y acordate que el ángulo que tenemos que buscar nosotros es el ángulo que forma con la horizontal. O sea que este va a ser el ángulo que vamos a tener en cuenta. Ese va a ser el ángulo director. Que acá para diferenciarlo del ángulo que saqué acá lo voy a poner con beta. Bien. Estamos en el tercer cuadrante.
Entonces, vamos a sacar primero cuánto vale la fuerza resultante. La fuerza resultante va a ser igual a la raíz de menos 130,8 newton, todo esto al cuadrado, más menos 46,0 newton, todo esto al cuadrado. Y nos daría 130,8 al cuadrado más 46 al cuadrado, la raíz de 19.224, 138, 139, la fuerza resultante va a ser igual a 139 newton. Y vamos al ángulo. El ángulo, recordad que es el arco tangente de la fuerza resultante en Y dividido la fuerza resultante en X. Es decir, arco tangente de fuerza resultante en Y, que es menos 46 newton, dividido menos 130 newton, 130,8 newton. Y me va a dar un valor positivo. Entonces, arco tangente, shift tangente de menos 46 dividido menos 130,8. Y esto me va a dar 19,4 grados. Bien, ese ángulo está en el primer cuadrante. O sea, la cosa sería así. Eje horizontal, eje vertical. Este angulito es el que me dio 19,4 grados. Nosotros ya dijimos que tenemos que hallar el angulito que va ahí. Ahora, por opuesto por el vértice, este ángulo es este ángulo. Pero yo necesito a este ángulo sumarle 180 grados. ¿Sí? Entonces, el ángulo beta que nosotros realmente tenemos que sumarle 180 grados al ángulo que yo saqué para poder pasar del primer cuadrante al tercer cuadrante. Entonces, 19,4 grados, le voy a sumar 180 grados y esto me va a dar 199,4 grados. Y ese es el ángulo del vector director de la fuerza resultante. Bueno, quería mostrarles este ejercicio. ¿Por qué? Porque, a ver, yo sé que son largos, que son complicados, que son difíciles, tenés que saber un montón de cosas. Más que nada, a mí lo que me interesa que ustedes aprendan de esto es la metodología, cómo se trabaja. ¿Ok? Yo siempre lo digo, este tipo de cuestiones que tienen que ver con el ángulo, con la fuerza resultante de una fuerza coplanar, es muy probable que lo utilicen aquellas personas que estudien ingeniería, ¿sí? O sea, uno si estudia ingeniería seguramente te van a dar en física este tipo de problemas, no aplicado a las cargas eléctricas, o sí, por ahí sí, pero también te lo van a dar para las fuerzas de dinámica, ¿sí? Para estática en realidad, no para dinámica, porque dinámica sería fuerzas en movimiento, estática son fuerzas que están quietas, ¿está? Bueno, acá tenemos electroestática, ¿se entiende? Son fuerzas que están quietitas. Entonces yo enseño este método del paralelogramo justamente para que aprendan el método este, ¿ok? Así que bueno, quería mostrarles este ejercicio, nos vemos pronto en la clase. Chau, hasta luego.